Hola, gracias por seguir con nosotros. Según un informe del Instituto Interinstitucional de Estudios para la Paz de Estocolmo, la compra de armas en México aumentó en un 17%. Esto ocurrió en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2019 y se mide frente al periodo entre 2010 y 2014. Esto convierte a ese país en el segundo comprador de armas de América Latina después de Brasil. Este informe sostiene que el combate al narcotráfico explica en gran medida el aumento de la cifra. En cuanto a quiénes son los vendedores, Estados Unidos encabeza la lista con 64% de envíos de material bélico a territorio mexicano. A esta hora hacemos contacto con Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública, está en México y gracias por estar con nosotros aquí estos minutos para nuestra audiencia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Esta compra de armas en México, este aumento del 17% en 4 años, se diferencia de los 4 años anteriores. Esta cifra la revela el Instituto para la Paz de Estocolmo, el Instituto Internacional. Pero en México se nos habla cada día de una política de paz, de una política pacifista por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo compensar o cómo entender esos dos elementos? Pudiera ser contradictoria si entendemos que este estudio abarca hasta el 2019, ya un año donde se encontraba gobernando Andrés Manuel López Obrador, pero quizás pudieron haber sido contratos firmados con antelación. Sin embargo, es un diagnóstico muy interesante porque pone de manifiesto la realidad que existe en el país en materia de compra de armamento, lo cual es delicado. La compra de armamento la debemos de entender proporcional a la fuerza de ataque que tienen los grupos de narcotráfico en el caso de México. Nos quejamos mucho de que los grupos de narcotraficantes de delincuencia organizada en este país tienen un armamento de alto poder, de alto calibre, y bueno, esto tiene que compensarse por parte del gobierno federal, desde luego, con la compra de armamento para tratar de estar en un nivel de superioridad para con los grupos delincuenciales. Sadi, podemos decir que el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, invierte millones de dólares en la compra de armas y no en la prevención del delito y por tanto esto pudiera ser incluso arrastrado por lo que nos estás diciendo. Totalmente de acuerdo. El sexenio del señor presidente Andrés Manuel López Obrador se está caracterizando por una línea discursiva que no atiende a la realidad. Cada que se le cuestiona respecto a su estrategia nula al día de hoy en materia de seguridad pública, siempre refiere que está atacando las causas, las raíces, el origen. Y es contradictorio porque los recursos federales que se dispersan a los estados, a los departamentos de este país, desde el año pasado se han visto reducidos en el rubro de prevención del delito. Lo lógico es pensar que la raíz de los actos de violencia o de la delincuencia, no nada más en México, en cualquier país, es atacar estas causas a través de la prevención del delito. De las diferentes políticas que existen, desde las diferentes corrientes y teorías. Y la realidad es que en este país la prevención del delito se ha visto mermada en cuanto a los recursos que se otorgan para ese efecto. Ahora hablemos del tráfico ilegal de armas que proviene de Estados Unidos. Los gobiernos están haciendo algo para contrarrestar esta situación, que lleguen esas armas de forma no legal a territorio mexicano, que muchas veces termina llegando o termina quedando en manos del crimen organizado. Ninguno de los dos, ni el gobierno federal mexicano ni el gobierno norteamericano. La frontera es porosa de manera bidireccional, de México a Estados Unidos para el tema de la migración y del tema del narcotráfico, pero de Estados Unidos hacia México el tráfico de arma impera. Recordemos el fatídico operativo de Rápido y Furioso, por medio del cual la Agencia de Tabaco y Armas, ATF de Estados Unidos, pretendía ingresar de manera controlada un armamento para poder dar con los traficantes de armas, situación que fue caótica y estalla y detona cuando al norte del país asesinan a un agente del FBI, un agente norteamericano, y una de las armas que utilizaron eran armas de este operativo. La manera por donde entra más armamento a México de manera ilegal es con la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un control pleno sobre las armas que se venden en su país.
Entonces, creo que de parte de Estados Unidos ha habido un desinterés y una desatención, y por parte del gobierno mexicano una falta de exigencia tajante al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano sí le reclama al gobierno mexicano el tema de la migración ilegal, ¿no? De la manera en la que no tiene suficientes candados y suficientes barreras para evitar que pasen a su país, pero el gobierno mexicano de ninguna manera, o por lo menos al día de hoy, no ha exigido al gobierno norteamericano que cierre filas y que evite que las armas primero se vendan en su país de manera ilegal y después permitir que ingresen al nuestro. Sadi, hay grupos criminales que están dispersos en el territorio mexicano que van creando terror en las poblaciones con enfrentamientos entre ellos por el control de algunos territorios. Pero hay un punto importante y es que muchos de ellos, e incluso otros, están enfocados en el narcotráfico, en tener el control, en dominar este mercado del comercio de estupefacientes, de este comercio ilegal. Se enfrentan a las autoridades, en muchas ocasiones incluso llegan a permear al Estado mexicano, quizás no tanto en el rango del gobierno federal, pero sí en rangos locales. En Sinaloa se puede ver, lo hemos visto en Guanajuato en las últimas jornadas, a propósito de cuáles son sus acciones. Precisamente hacia allí se enfoca este instituto que plantea que es la compra de armamentos guiada al combate al narcotráfico. Eso respalda los números frente a la lucha antidrogas en México. ¿Es realmente ese el objetivo de este gobierno o de sexenios anteriores cuando compra más armas y se enfrenta a estos grupos como se ha hecho en los últimos años? Evidentemente las armas que se están utilizando en este país por parte de los grupos delincuenciales, en un 90% se están utilizando en este embate que hay contra el narcotráfico. Esa es una realidad. Y de ese 90% del armamento que se utiliza en este país, yo pienso que en el mismo nivel o en el mismo porcentaje estaríamos pensando que ingresa por Estados Unidos. La frontera que tenemos con Centroamérica difícilmente ingresará tanto armamento porque tendrían que trasladarlo hasta el norte del país y es mucho más complicado. Y por otro lado, el armamento que están utilizando los grupos delincuenciales es armamento de alto poder y es armamento nuevo, es armamento que adquieren en Estados Unidos. Entonces, definitivamente está relacionado, es una relación simbiótica la que tienen. El tráfico de armas con el uso que se está dando en este país para el narcotráfico, esa es una realidad. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, desde su campaña, ha dicho que el muro puede frenar la inmigración irregular, que en muchas ocasiones Trump ha llegado a calificarla de una migración que lleva hacia Estados Unidos a narcotraficantes y a delincuentes. Pero lo has dicho, ninguno de los dos gobiernos está haciendo algo fuerte, pero no existe una barrera que se pueda levantar y utilizando este término para referirnos a ellos, para controlar ese tráfico de armas, para frenarlo, para que no lleguen esas municiones de un país a otro y que vayan a terminar en manos de delincuentes. Exactamente. ¿Cómo podemos explicarnos que los grupos, lo vimos el año pasado con este lamentable evento del hijo de Joaquín Guzmán Loera, de su hijo Ovidio Guzmán, cómo había una persona acostada, un narcotraficante, un integrante del grupo de delincuencia organizada disparando un fusil que es un Barrett, que es un calibre 50, que es un calibre muy poderoso que traspasa blindaje? Ese armamento no se consigue en México, evidentemente. No hay forma de que se consiga, solo que se le robe a alguna institución policíaca o al ejército, situación que no sucedió. Este armamento llegó a Sinaloa a través de Estados Unidos. Y como ese, el armamento que utiliza la gran mayoría de integrantes de la delincuencia organizada. Entonces, hay una displicencia por parte del gobierno norteamericano y una actitud pasiva por parte del mexicano exigiendo al gobierno, para exigir al gobierno norteamericano una mayor rigidez en el control de sus ventas de armamento. Sadi, hemos visto lo ocurrido hasta este momento, pero mirando al futuro, de cara a lo que va a suceder en un próximo balance, por ejemplo, del Instituto Internacional de Estocolmo, ¿crees que vamos a tener la misma respuesta con respecto a la compra de armas y si seguiría siendo para la lucha antidrogas? Es impredecible la política y la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ante la presencia de un secretario de Seguridad Pública como es el señor Durazo, que entiende poco o casi nada de este tema, yo pensaría en un principio que no,
Yo pensé en un principio que no va a invertir más. También este estudio nos deja ver que, bueno, la inversión no fue nada más en armamento, habla también de aeronaves y de algunos otros implementos. No, los 24,000 millones de dólares no fueron esencialmente o en su totalidad en armamento, si fueron en otras cuestiones, insisto, como aeronaves. Yo pensaría que si el presidente es lógico y es congruente con su línea discursiva, no se elevará el porcentaje de compra de armamento. Por otro lado, la realidad nos va a decir que quizás sea necesario continuar armando a las Fuerzas Armadas y a la policía para poder estar siquiera al mismo nivel del embate de las fuerzas delincuenciales de este país. A veces en el discurso y en la acción se ven algunas diferencias. Quiero agradecer a Sadi Curi, consultor internacional en seguridad pública. Aquí en el programa La Tarde nos ayuda a entender estos temas. Gracias por haber estado con nosotros, Sadi. Al contrario, soy yo quien agradece mucho la consideración. Muy amables.